Hola, es impresionante saber cómo se mueve el Espíritu Santo dentro de las personas. ¿Te gustaría averiguarlo a ti? Pues quédate con nosotros. Comenzamos. Qué bueno que continúas en este canal. Soy Arturo Medina y me da mucho gusto recibirte en este canal de testimonio. Mis queridos hermanos, Dios es grande y se mueve de mil maneras. Para ti, mi hermano, que el Señor ya hizo algo en tu vida, en tu corazón, ya se movió, ya te sanó esa partecita de tu corazón que estaba dañada y te restauró y te hizo nuevo. Es tiempo de que tú le des la gloria, de que tú lo alabes, como dando tu testimonio. Da tu testimonio para que otros que están como tú estabas sean sanados también, sean restaurados y sean liberados para que estén como tú estás ahorita. Así que mis hermanos, ustedes que ya recibieron un milagro de Dios, den su testimonio. Aquí está el número abajo, mándame un mensaje o llámame y ¿sabes qué? Grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Cuando tú grabas un testimonio en este canal es como si te pararas ahí en medio de este estadio que estás viendo aquí y predicaras, pero no te ves. Entonces, imagínate cuántas personas te van a oír y una de esas personas puede cambiar su vida por tu testimonio. Llámanos o mándanos un mensaje ahora mismo, ya no te me duermas, porque el Señor está esperando lo mejor de ti. Ahora te invito a que te pongas cómodo, que te pongas cómoda para que escuches este precioso testimonio. Adelante. Yo me llamo Rocío Villalba y tengo 52 años y soy fiel seguidora de esta página en YouTube. Quiero presentar mi testimonio al hermano Arturo Medina. Yo tengo 52 años de edad y soy una trabajadora social, activista social católica en Paraguay que ayuda a las personas que están desaparecidas y víctimas de abuso sexual y violación. Pero actualmente, hermanito, estoy trabajando desde mi hogar porque padezco de esclerosis múltiple. Y bueno, voy a contar un poco mi testimonio. Espero que me tengan paciencia porque tengo problemas respiratorios y no puedo hablar mucho y se me seca la boca. Bueno, quiero comentar cómo nací yo para que conozca un poco mi familia. Yo soy única hija, no tengo ni hermanos ni hermanas. Mi padre ya falleció, se llama Mucio Villalba. Él falleció en el 2016. Mi mamá todavía vive, se llama Aurora Rojas. Y ella hace 52 años, así como yo tengo 52 años, que ella me rechaza muchísimo. Ella me rechaza desde su vientre materno, nunca me quiso, hermanito. Bueno, lo que les puedo decir es que cómo fue que mi mamá y mi papá llegaron a conocerse para que conozca un poco la historia de Rocío. Ellos vivían en un barrio muy pobre de Asunción del Paraguay. El barrio se llamaba La Chacarita, quedaba a orillas del río Paraguay. Ellos se conocían desde muy pequeños, ellos eran vecinos. Mi madre era huérfana de padre, su papá había fallecido por un accidente, entonces mi mamá se quedó cuidando a mi abuela y a sus hermanos. Era una mujer muy autosuficiente, ella muy trabajadora, quería sacar adelante a su familia. En cambio, mi padre era totalmente opuesto. Mi padre tenía una familia muy disfuncional, su mamá le había abandonado, su papá era alcohólico y él desde pequeñito empezó a trabajar en la calle lustrando zapatos. Y por los vicios de su padre y todo, él empezó también desde muy temprano a tomar y a ser alcohólico.
Bueno, entonces mi padre se gustaba de mi mamá y mi mamá le rechazaba. Entonces, no solamente ella, sino también la familia de mi mamá, mi abuela y mis tíos. Entonces, él, que lo que hizo él apostó con sus amigos a que le iba a conquistar a mi mamá, que se iba a vengar de esa familia. Sabiendo que mi mamá se iba a la iglesia, era fiel devota de irse a la misa. Entonces él poco a poco, para conquistarla a mi madre, empezó a meterse dentro de la iglesia y así poco a poco empezó a conquistarle. Pasaron los meses y ellos empezaron a tener una relación de noviazgo. Luego mi papá le pidió matrimonio y ella aceptó. Pero ¿qué pasó? El problema era que mi abuela y mis tíos realmente no aceptaban esa relación porque sabían cómo era mi padre. A mi mamá no le importó para nada la opinión de su madre ni de mi tío, entonces ella aceptó casarse, fijaron todo, la boda, porque ella realmente tenía recursos económicos porque ella trabajaba en hostelería, en un hotel. Entonces ella podía solventar el gasto de la boda. Ellos se casaron un día domingo a la mañana y luego se fueron de luna de miel a un hotel. Pasado el atardecer, el del mismo día que se casaron, mi padre le dijo a mi madre, ¿qué te parece si nos vamos a verla a tu mamá? Y le decimos que nos casamos. Entonces mi madre aceptó y se fueron. Cuando mi padre y mi madre llegaron a la casa de mi abuela, mi padre le dijo, aquí te entrego a tu hija, ya hice lo que tenía que hacer. Es terrible. Mi padre le abandonó a su esposa, a mi madre, el día de su boda. Esa noticia corrió el barrio, hubo un desastre. La gente empezaron a murmurar. Al día siguiente, el día lunes, mi madre con mi abuela se fueron a la iglesia y contaron la situación. Y el sacerdote, en vez de anular ese matrimonio, lo que hizo fue llamar a mi padre y decirle que él va a denunciar lo que hizo. Pero era para hacerle tener miedo. Mi padre creyó lo que dijo el sacerdote y entonces se unió a mi mamá y empezaron a vivir. Él tenía miedo porque en Paraguay en esa época, el solo decir policía, autoridades, y era la época de la dictadura, pues uno ya se imaginaba que iba a ser torturado en la cárcel, porque ese era el método, ¿verdad? Entonces mi padre volvió con mi mamá, pero al tiempo esta relación no funcionó porque se pasaban peleando, discutiendo y realmente mi madre se cansó. Luego mi madre se refugió completamente en su trabajo para huir de esa realidad, de ese matrimonio que fracasó completamente, y mi padre se refugió en el alcohol. Luego yo nací y mi madre no podía tenerme, es decir, me rechazó desde que yo nací. Entonces lo que hizo fue que ella alquiló una casa a 2 cuadras del trabajo donde ella vivía, del hotel. Alquiló para que yo viva con alguien que me cuidara, con una niñera. Y así yo crecí rodeada de extraños, ni vivía con mi mamá, ni vivía con mi papá. Antes de los 4 años yo ya tenía unos padres que se habían divorciado. Recuerdo que cuando tenía 4 años fue a vivir en esa casa que mi madre alquiló un primo, hermano mío, que sería hijo del hermano de mi papá. Y él tenía unos 20 años aproximadamente, se llamaba Víctor Villalba. Él se fue a vivir ahí, entonces vivía yo, la niñera que me cuidaba y Víctor.
Para Víctor era muy fácil. Yo era una presa fácil porque no vivía ni mi mamá ni mi papá. Y la niñera siempre se iba al mercado y nos dejaba solos. Así que Víctor empezó a abusar sexualmente vía anal de mí mientras la niñera se iba al mercado. Un día la niñera, que se llamaba Dora, se fue al mercado, pero caminando unas 2, 3 cuadras se dio cuenta que se olvidó de la billetera del dinero y retornó nuevamente a la casa. Y ahí vio cómo Víctor me estaba violando. Me recuerdo que le empujó, me agarró en los brazos y empezó a correr conmigo. 2 cuadras, como les dije, 2 cuadras del trabajo de mi mamá. Entonces llegó conmigo cargando y le dijo a mi mamá que me violó, que Víctor me violó. Entonces ambas entraron, me llevaron en un baño, empezaron a bañarme. Y lo más triste que recuerdo es que esa fue la última vez que yo llegué a verle a Dora. Yo le quería mucho a Dora, era una señora muy dulce. Y mi madre, en vez de agradecerle a Dora, le despidió. Pero aquí no termina la cosa, porque recuerdo que mi madre me llevó a vivir en el hotel donde ella trabaja. Pero no me llevó a vivir con ella, estando en la habitación donde ella duerme, no. Ella me hizo vivir en una casa en el fondo del hotel, que era una casita independiente. Yo le llamaba la cárcel, porque tenía una muralla altísima, mi mamá tenía las llaves. Entonces me dejó vivir ahí y trajo una nueva niñera. La nueva niñera tenía la misma edad de Víctor, unos 20 años. Y lo peor de todo eso es que a Víctor, a mi primo, mi mamá no le llamó la atención, no le denunció, tampoco denunció a la policía, tampoco me llevó al hospital. Es decir, mi mamá hizo como si fuera que no pasó nada. Luego, cuando ya vino la nueva niñera, que tenía unos 20 años, como dije, esta nueva niñera me volvió a violar sexualmente. Yo no entendía qué pasaba conmigo, sabía, Dios mío, me violó mi primo, ahora me viola la niñera. Yo no sabía si le voy a contar a mi mamá, porque mi mamá realmente ya no confiaba en ella, porque yo le veía a Víctor en el hotel trabajando como maletero, que llevaba las maletas de los turistas. Entonces yo no sabía por qué mi mamá me estaba haciendo eso, me obligaba a verle a Víctor, me obligaba a estar con esta niñera que abusaba sexualmente de mí, que es horrible. Entonces yo tuve que aguantar porque yo sabía que Víctor me había dicho que me iba a hacer daño, más la niñera también. Aguanté un tiempo hasta que ya no pude más, porque tenía mucha pesadilla, tenía mucha rabia, no podía dormir. Entonces me animé y le conté lo que me ocurrió a la recepcionista del hotel. Le dije que la niñera me estaba abusando. Entonces ella le contó a mi mamá, le dijo que la niñera ahora me estaba abusando sexualmente. Yo no podía creer que yo ni siquiera entré a la primaria, estaba apenas kindergarten y ya había sufrido tanta violencia sexual. Así que mi madre, ¿qué hizo? En vez de tener empatía, en vez de apoyarme, llevarme al doctor, llevarme al psicólogo, etcétera, ella lo que hizo, me agarró ese día, me agarró con mucha rabia, me tomó de los brazos y me metió en su habitación y me hizo arrodillar enfrente de la imagen de la Virgen María. Me dijo que jamás en la vida yo
tenga que contar que fui abusada sexualmente. Y ella me dijo algo que se va a quedar grabado en mi memoria por el resto de mi vida. Yo me busqué que me violaran. Vos te buscaste que te violaran. Ay, yo no me voy a olvidar de esa palabra que mi mamá me dijo. Yo tenía solamente 5 o 6 años. Luego la niñera que me abusó sexualmente tampoco fue denunciada. Le despidió. Luego mi madre que decía, ¿qué yo voy a hacer con esta? Ahora, ¿quién le va a cuidar? Entonces mi madre trajo una niña de 12 años llamada María, le trajo del campo para que cuidara de mí. María llegó a ser como una hermana mía, y yo le quería mucho a María. Era una niña muy sufrida. Ella vivió hasta que yo cumplí los 16 años. Pero aquí no termina la historia. Después de ser abusada sexualmente por mi primo, luego por la niñera, empezó mi pesadilla. Sí, mi pesadilla porque mi mamá empezaba a torturarme psicológicamente, me maltrataba físicamente. Es decir, lo que ella tenía tanto odio, tanta rabia contra mí. Mi madre me veía a mí, si ella siempre me decía, vos le pareces a tu papá. Ella veía el rostro mío a mi padre, que le dejó abandonada el día de su boda. Entonces, toda esa rabia que tenía contra mi padre hizo que ella empezara a abusar de mí. Mi mamá me empezó a mentir diciendo que mi papá contrató a la niñera, contrató a mi primo Víctor para que me violara. Ella solamente quería que yo le odiara a mi padre. Y sí consiguió. Yo no le odiaba a mi padre, pero yo no confiaba en mi padre porque yo decía, mi papá mandó a hacer eso, me mandó a violar. Era toda la imaginación de mi mamá, la maldad que tenía. Pero yo no le contaba a mi papá todo lo que ella me decía, ¿verdad? Ella me prohibió, nunca le cuentes a tu papá. Era increíble todo lo que tenía que soportar. Cada vez que ella se iba a visitarme en el fondo, en la casita donde yo vivía con María, yo cuando veía por la ventanita que ella se acercaba, yo empezaba a temblar porque yo no sabía qué ella iba a hacerme, si me iba a pagar o me iba a llamar prostituta o qué, porque ella venía a descargar todo en mí. Yo era como una almohada que ella tenía que pegar cuando tenía su estrés o sus problemas en el trabajo. También constantemente me decía que se arrepentía porque no me abortó. Guardé por muchos años la violación que sufrí, el daño físico, los moretones que ella me hacía porque ella me golpeaba el ojo, el cuerpo. Y yo tenía que mentir, tenía que decir, ocultar esa realidad y decía que yo me caí, que yo me tropecé para que nadie en la escuela, en el colegio se enteren que yo era víctima de abuso sexual. También me decía algo, lo más horrible que me decía era que si yo no limpiaba o ordenaba la casa era porque yo necesitaba tener sexo, que yo solamente, como yo ya no soy más virgen, que yo solamente pensaba en sexo. Y eso yo tenía menos de 6, 7 años y yo tenía que escuchar eso. Y decía que ella me va a comprar un juguete de plástico, un pene de plástico para que yo juegue, porque eso es lo que yo necesitaba. Yo lloraba y no sabía qué hacer. María tampoco, como niña, no me podía defender. Bueno, mi salud se fue deteriorando, guardaba mucho dolor, mi salud se deterioraba porque sufría de asma. Era muy delgada, era casi raquítica. La causa del abuso sexual anal hizo un efecto terrible porque me producía estreñimiento, yo no me podía ir al baño. Tenía que ser internada para que los médicos pudieran limpiar mi intestino.
A nadie en el hospital ni a mi madre se le ocurrió hacerme un análisis de por qué yo no podía evacuar. Yo le voy a decir que tenía mucho miedo para comer porque sabía que no podía sacar toda la comida que ingería. Es decir, sufría de todo, sufría al comer, sufría al dormir, sufría, no sabía qué hacer de tanto dolor que tenía. Luego llegué a la adolescencia también fue muy difícil, era el infierno, no contaba con ningún apoyo. Llegué a la adolescencia, ya María ya no trabajaba más, ahí yo me quedé sola en esa cárcel. Mi mamá solamente se iba a supervisarme, comía sola, dormía sola y me iba al colegio. Ella venía por unos minutos a ver qué yo estaba haciendo para castigarme, ¿verdad? Mi madre luego me envió a un psicólogo, pero no me ayudó tanto porque yo me cerraba al psicólogo. Yo no le contaba al psicólogo que mi mamá me estaba maltratando física y psicológicamente, me guardaba todo. Luego me mandó otro psicólogo, el segundo psicólogo, y este sí que empezó a decir, como tú fuiste violada por un hombre y una mujer, posiblemente puedas ser una persona bisexual o una lesbiana, pero nada que ver. Yo, a pesar que fui víctima de abuso sexual de ambos sexos, ¿verdad? Yo me sentía atraída por los hombres. Yo era una mujer heterosexual. Yo tenía ataques de cólera, yo tenía vergüenza, tenía culpa, desconfianza. No, yo no confiaba en nadie. No tenía ni siquiera amigos en quien confiar. Tenía mucho miedo. Y había veces que mi mamá venía y me escupía la cara, ¿verdad? Eso era el colmo de los colmos que tenía que soportar. De tanto dolor que yo sufría, yo empecé a autolesionarme, es decir, a hacerme daño a mí misma. Y cuando mi mamá veía las heridas que yo me hacía con vidrio, ella se reía, empezaba a reírse, ja, 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 ja. Qué inútil que sos, ni sabes cómo suicidarte. Tenés que tener mejor puntería, me decía. ¿Por qué yo me autolesionaba? Porque me castigaba a mí misma, porque sentía culpa, porque mi madre me había metido en la cabeza que yo no valía nada, que yo no era una buena persona. Ay, yo nunca voy a olvidar cuando una vez tenía unos 6 años de edad, mi mamá se fue otra vez a la casa a supervisarme, ¿verdad? Y cuando yo le vi, yo le tenía miedo, pero yo también le quería a mi mamá. Y entonces de tanta alegría que tenía al verle, entonces me fui, le abracé fuerte y le besé en la mejilla. Ella me dio una cachetada en el rostro y limpió su cara. Fue la última vez que yo recuerdo que le besé a mi mamá. Es terrible, hermanos, no poder acercarte a tu madre, no poder besarle, no poder abrazarle. Yo tenía miedo de abrazarle, de besarle. Yo no tengo ningún recuerdo, ni un recuerdo de cariño de mi mamá, ni un beso, ni un abrazo. Ahora mi madre tiene 75 años de edad, vive sola y tiene una mascota, una perrita, y a esa perrita ella le trata mucho mejor de lo que ella me trataba cuando era criatura. Es decir, cuando yo era criatura me trataba como peor que un animal. Ella, cuando veía que yo lloraba, porque yo lloraba también por todo el maltrato que sufría, me decía, sos una artista, sos una dramática. Ella no carecía completamente de empatía, no tenía compasión. Ella siempre utilizaba mi violación para destruirme como persona. No fue nada fácil sobrevivir con una mujer que tiene una psicopatía, que carecía completamente de empatía por el sufrimiento de su única hija. Soy su única hija, ella nunca tuvo hijos. Dios puso un ángel humano en mi camino. Así es, hermanitos que me están escuchando. Haber sufrido violación, abuso físico y psicológico por parte de mi madre, distorsionaba la imagen que yo tenía de Dios y me hacía muy difícil confiar en papá Dios.
Pero a pesar que mi confianza estaba dañada, igual oraba, le pedía ayuda a Dios para que me aleje los malos pensamientos del suicidio, porque el suicidio era la única manera de escapar de ese sufrimiento que yo creía. Fue cuando Dios escuchó mi clamor. Tenía 18 años aproximadamente. Ahí conocí a un sacerdote que era párroco del colegio La Providencia, donde yo asistía. Se llamaba Juan Antonio de la Vega. Yo estaba por terminar mi secundaria y yo no estaba totalmente perdida, no sabía hacia dónde ir. Todos mis compañeros ya tenían una idea qué profesión iba a seguir y yo estaba perdida. Por primera vez encontré a una persona en quien confiar. Por primera vez yo sentí una paternidad espiritual que yo nunca había tenido. Yo sufría por la falta de tener un amor de padre, un amor de madre. Así que Dios puso en mi camino a este sacerdote que fue la imagen de la paternidad espiritual. Yo le miraba a este sacerdote y me imaginaba que yo le estaba viendo a Jesús. Dios me puso a este sacerdote en el momento que más yo le necesitaba. Como es normal, cuando uno niño o adolescente ve a sus padres como una figura para tomar como ejemplo. En mi caso era totalmente lo contrario. Yo no quería ser como mi mamá, yo no quería ser como mi papá. La figura de este sacerdote fue lo que marcó mi futuro. Gracias a este sacerdote fue lo que soy, una trabajadora social y una activista social. En cuanto a mi padre, yo nunca sufrí abuso físico por parte de mi padre. Tengo un padre que fue siempre ausente. Nunca yo le veía a mi padre. Ser 2 o 3 veces al año, en mi cumpleaños, en las fiestas, pero un padre totalmente ausente. Yo no tuve tanto trauma de falta de amor por padre, pero sí los traumas que yo tuve fueron por todos los maltratos que sufrí con mi madre. Ahora quiero hablar sobre Dios, ese infinito amor que tiene por todas las personas que sufren. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, tiene un proyecto para ti, para mí. Nosotros somos un proyecto personal de Dios. Entonces, en ese proyecto personal de Dios, Él me ayudó a identificar mis talentos, a sacar toda esa grabación que tenía en mi mente que yo no valía nada. Él tuvo que borrar todo lo que mi mamá puso en mi mente, que yo no era un cero a la izquierda, que yo era una fracasada, etc. Él tuvo que ir barriendo y poniéndome amor propio, autoestima y a confiar en esos talentos para ayudar a otros. Para regresar al pasado, le comento que faltaba 2 meses para terminar mi preparatoria, el colegio, y elegí una carrera universitaria. Y en un fin de semana recuerdo que yo estaba leyendo un libro con todas las carreras, ocupaciones, y era de noche y me cansé y me quedé dormida. Al día siguiente, al despertarme, el libro estaba abierto en una página que decía trabajador social. Me gustó muchísimo la descripción de la carrera. Entonces, ya era el día lunes, me fui a hablar con el padre Juan Antonio de la Vega y le dije lo que me ocurrió. Él me explicó en qué consistía el trabajo social, cuáles son las funciones del trabajo social y dónde se estudia la carrera.
Estaba tan contenta porque sentí que Dios me mostraba el camino a seguir y que estaba saliendo de un pozo de desesperanza, un pozo de la oscuridad. Entonces comenzó el año 1989, yo ya empecé la carrera de trabajo social, me fui para el examen, pasé. Fueron los años más felices de mi vida porque amaba lo que estaba haciendo. Elegí trabajo social porque me gustaba la idea de saber que yo podía influir en la vida de las personas de manera positiva y con el único fin de brindarle apoyo para salir adelante. En mi caso, como ustedes saben, era una iniciativa vocacional, porque en mi infancia yo no tuve ningún apoyo humano para salir del pozo. Y yo quería contribuir para que otros que tienen el mismo problema que yo no pasen por la experiencia de soledad en que yo estaba. Jesús me fue enseñando a sentir empatía por los sufrimientos de los demás. Desde muy temprana edad, Jesús me regaló con un regalo tan precioso que es la empatía. Recuerdo que mi madre, que me hizo pasar tanto dolor, me daba abuso, me maltrataba, pero ella no me hacía faltar un plato de comida, una ropa limpia, una buena educación. Eso no me hacía faltar mi mamá. Ella me dio todo eso, pero no me dio amor, me dio abuso. Entonces ella siempre me daba un dinerito para mi recreo escolar. Y con ese dinerito yo iba ahorrando. ¿Para qué? Yo ahorraba ese dinero para ir al supermercado con mi primita cuando eso tenía 7, 8 años y meter en una bolsa arroz, fideo, alimentos no perecederos para llevar con esa bolsita a las familias carenciadas que vivían en la ribera del río Paraguay. Eso es lo que Dios estaba formándome desde temprana edad, a sentir empatía y compasión. Algunos católicos honramos a Jesús misericordioso, que Él nos enseña a sentir compasión por los que sufren y a ofrecer ayuda. Eso hoy llamamos empatía. A menudo cometemos el error de confundir la misericordia con la lástima, que es cosa muy diferente, hermano. Son dos conceptos completamente diferentes. Sentir lástima por una persona es una sensación solamente pasajera, no acarrea una acción bondadosa para ayudar o aliviar el dolor del prójimo. Es solamente pensar, mira, ay, pobrecito. En cambio, empatizar no se queda solamente en la teoría, en la reflexión, sino te lleva a actuar, es poner tu fe en práctica. Y hablando de empatizar, en mi historia personal, me ayudó a empatizar con diferentes problemáticas. Empezar como estudiante practicando con niños en situación de peligro, que viven en la calle, trabajar con pacientes que están en hospitales, en trabajo social escolar, trabajo social con personas con discapacidad visual, física, intelectual, empatizar con toda esa problemática. Ahora les comento que yo estaba en una aula, en la facultad, y teníamos que elegir una práctica profesional de ese año. Y todos estaban diciendo, yo quiero ir a la escuela, yo quiero ir en un hospital a practicar, y de repente escucho una voz que dice correccional de alta seguridad, prisión. Entonces yo dije, alto, yo quiero, profesora, practicar en una correccional. Entonces la profesora me dijo, ¿estás segura, Rocío? No tenemos abierto ningún centro de práctica en la correccional. Y yo le dije, profesora, yo conozco al padre jesuita Antonio de la Vega, Juan Antonio de la Vega, y yo le puedo pedir permiso si es posible que yo pueda practicar en la correccional.
Y fue así, le pregunté a mi padre espiritual si puedo practicar ahí y me dijo, claro que sí, vení. Y fue así que empecé mi práctica profesional a los 22 años. Dios me quería sanar de esa cicatriz que yo llevaba, que yo le tenía miedo a los hombres. Y como el mejor lugar para dejar de tener miedo a los hombres es en la prisión. Imagínense, tirarme con los leones. Yo recuerdo que cuando me iba caminando con 22 años, yo no podía, yo veía 2 o 3 hombres en una vereda y yo ya empezaba a temblar y yo tenía que pasar a la otra vereda, porque yo no podía acercarme ni donde hay 1 o 2 más hombres. Eso es lo que Dios quería sanar. Bueno, comencé mi práctica profesional en la penitenciaría de Tacumbú. Allí tenía que dar atención a prisioneros que estaban por homicidio, por violación. Recuerdo un día que estando yo en la oficina de la correccional, llega un oficial con un prisionero, licenciada, ellos me llamaban licenciada a pesar que yo era estudiante todavía. Licenciada, aquí está el prisionero, necesita hablar con usted. El hombre estaba en prisión por haber violado, asesinado a una mujer, además tenía SIDA, se autolesionaba y amenazaba a todos con infectarle. Dentro de mí rezaba oración mental, rezaba a Dios por poder resistir el tiempo a solas con este hombre, porque los guardias quedaban afuera y yo solita con el prisionero adentro. No les voy a negar, hermanos, que me dio tanto miedo. Parecía un animal en furia, me insultaba, me decía que me va a contagiar con SIDA, porque tenía varias heridas, porque se automutilaba. Empecé a orar a Dios y pedirle auxilio en ese momento enfrente del prisionero, ¿verdad? Pero mentalmente, él no me escuchaba. Le pedí a Jesús que me preste sus ojos, que me preste su corazón para poder ver de manera diferente a este prisionero y poder ayudarle. El milagro no se dio en un día, hermanos, sino poco a poco el prisionero se fue transformando en una persona completamente diferente. Dios hizo que él se abriera a mí y me mostraba a su niño herido, todo los sufrimientos que había pasado en su primera infancia y su arrepentimiento. El prisionero me tomó cariño y yo a él. Un día me pidió, por favor, licenciada, yo necesito verla a mi mamá. Hace muchos años que mi mamá no le veo, necesito hablar con ella. Entonces le dije, no hay problema, yo voy a hacer una visita domiciliaria. Pero el tema es que la madre vive en el interior de Paraguay, unas 6 horas de diferencia. Entonces acepté irme a ver a la madre un fin de semana. Emprendí ese viaje, llegué a la casa de la madre y ella no aceptó ir a visitar a su hijo. Dijo que le prefiere ver en un cajón, es decir, un cajón fúnebre. Es decir, prefiero verle muerto. Su madre no le había perdonado toda la carrera delictiva que había hecho su hijo. El hijo pródigo. No aceptó el perdón, no aceptó nada. Y bueno, volví a la capital el lunes. Tuve otra vez la sesión con este prisionero y le tuve que mentir. Dios sabe que le mentí. Le dije, tu mamá no puede venir a visitarte porque ella está enferma, ella está orando por ti, ella te ama, ella te perdona. Así que perdónate vos mismo, abrí tu corazón a Dios, le dije, porque yo siempre hablaba de Dios. Y él me miró empezó a llorar, es como un peso que él tenía, ¿verdad? Saber que su mamita le amaba, le perdonaba. Hermanos, Dios unió a una trabajadora social llena de herida y a un criminal que moriría en prisión porque estaba en sus últimos años de vida.
por el SIDA, nos unió a ambos. Así es. Unió a una víctima y a un violador que se ayudaron mutuamente porque él me ayudó a mí. Él fue un instrumento de Dios. Ni siquiera psicólogos, psiquiatras, ni inclusive sacerdotes no fueron instrumentos de Dios para darme esa sanación espiritual. Por eso es que yo realmente deseché todo odio, todo desprecio hacia los depredadores sexuales. Yo no tengo odio. Yo jamás voy a decir, yo quiero la pena de muerte, quiero que le maten. No, para nada. Yo oro por ese prisionero. Lo que hay en mi corazón es solamente amor, porque Dios sacó todo. Dejó limpio mi corazón de cualquier resentimiento contra cualquier criminal. Como profesional de salud mental, como superviviente de violación, estoy queriéndote llevar un mensaje de esperanza a ti víctima que me estás escuchando, a ti depredador sexual, a ti homicida, secuestrador, que Dios te ama inmensamente. Solamente falta tú que tienes que abrir tu corazón. Dios es un caballero. Dios no entra sin que se le llame. Abrí tu corazón, estás a tiempo y vas a ver que vas a ser un hombre o una mujer completamente diferente. Si alguno que está escuchando este audio está interesado en conocer la forma de cómo ayudar a víctimas de abuso sexual infantil en sus parroquias, pueden encontrarme en la página de Facebook, licenciada Rocío Villalba, activista social católica, o puede encontrarme en la página Apostolado de Misas del Inmaculado Corazón de María, que también estamos en Facebook. 20 años con el mismo sueño, hermanos. Sí, así es, tuve 20 años soñando lo mismo. Dios nos habla por medio de nuestros sueños, aunque ustedes no me crean. Eso es una verdad tan antigua como la humanidad. Desde que tuve 17 años empecé a soñar que estaba en un cementerio, en un camposanto lleno de cruces. Y enfrente de ese cementerio había un altar, así como la Santa Misa, ¿verdad? Un altar con 3 personas. 3 personas vestidas de blanco. Yo no podía ver sus rostros, solamente su ropa blanca. Entonces yo le decía, ¿qué quiere que haga en este cementerio? Yo preguntaba a estas 3 personas y solamente respondieron 3 palabras: fe, gloria y esperanza. Durante muchos años seguí soñando lo mismo y le preguntaba a sacerdotes, a monjas, religiosos, qué significaba esos sueños y no me podían contestar. Yo decía, ¿acaso el Señor quiere que ayude a personas que están en su última etapa? ¿Acaso el Señor quiere que ayude a las almas del purgatorio, a los difuntos? No sabía. Así que le cuento que en 2012, cuando yo estaba en la Santa Misa, un sábado santo en la iglesia San Francisco en Allentown, Pensilvania, yo estaba ahí presente y como cada sábado santo, sábado de gloria, hay un momento que se apagan todas las luces y se encienden las velas. En esa ocasión cada uno teníamos vela y la vela tenía una forma de cruz, es decir, estaba la vela con un dibujito de cruces. La luz estaba semi apagada, se veía al sacerdote con sus 2 diáconos, uno a cada lado. Era idéntico al sueño que tuve por 20 años. Se me hizo la piel de gallina y dije, Dios mío, Señor, muéstrame tu voluntad, dime en esta Santa Misa qué es lo que tú quieres. Muéstrame tu voluntad. Y fue durante la Santa Misa, al finalizar la prédica del sacerdote, que al finalizar su prédica dijo las 3 palabras, fe, gloria y esperanza. Eran las 3 palabras que yo escuchaba en mi sueño. Dios me comprobó su voluntad en ofrecer misas perpetuas
perpetuas por los difuntos y alma del purgatorio. Esa devoción me ayudó en ese camino de ir recuperándome del abuso sexual. Soy de fiel devota a las almas del purgatorio. Son mis hermanas. Yo intercedo ahora por ellas y el día que yo parta de esta vida, ellas intercederán por mí. Entonces, el 18 de noviembre del 2013 se fundó el Apostolado de Misas del Inmaculado Corazón de María para ofrecer misas por los familiares difuntos que han partido a la eternidad y por las almas del purgatorio. Entonces yo comencé a leer mucho sobre el tema y encontré que hay una asociación de amigos de las almas sufrientes del purgatorio en Australia. Ellos originaron ese grupo en los años 80 y estos laicos australianos se comprometieron en grupo a ofrecer misas perpetuas por los fieles difuntos y almas del purgatorio. Esta organización extendió esta devoción a través de las redes sociales en varios continentes, pero como todo está en idioma inglés, esa devoción no se extendió a Latinoamérica, no tuvo alcance. Entonces yo en el 2013 empecé a proponer a algunos laicos que nos unamos y sigamos el modelo de la Asociación de Laicos Católicos Australianos con el objetivo de expandir a Latinoamérica. Nuestro mensaje era que queremos darle a conocer la necesidad de sufragar por las almas benditas del purgatorio, como acto de amor, ofrecer misas por nuestros familiares vivos y difuntos. Gracias a Dios, laicos de diferentes países se unieron a esta iniciativa. Y actualmente cada miembro del apostolado se compromete a ofrecer 4 misas anuales por las intenciones del apostolado en su parroquia. Un ejemplo, nosotros ingresamos a la familia con el apellido de los difuntos, no con el nombre. Por ejemplo, si tu padre se apellida Rojas y tu madre se apellida Vega, nosotros ingresamos así, por los familiares difuntos de la familia Villalba Vega, miembros del apostolado de Misa del Inmaculado Corazón de María. Entonces, esa intención entra a todos los familiares que han fallecido de la familia Villalba y la familia Vega. No es un difunto, sino varios, es toda la familia que ha fallecido. Bueno, es el modelo que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora quiero hablar del sufrimiento en la enfermedad que genera solidaridad. La enfermedad y el sufrimiento, hermanos, son nuestros grandes maestros. Muchas veces no queremos darnos cuenta de eso, pero es en la enfermedad donde uno va aprendiendo a moldear su carácter. En mi caso, el haber pasado por muchos problemas, las terribles secuelas físicas que me dejó el abuso sexual de niña, porque lastimosamente las causas físicas fueron que yo no podía evacuar. En mi país no había nadie que me podía hacer un test de cuáles son las secuelas físicas que me dejó la violación. Así que recién cuando fui adulta en Estados Unidos se me hicieron muchísimas pruebas y se dieron cuenta que mi reto está totalmente desviado a causa de la violación. Y eso tuve que yo darme cuenta recién entre los 30 años. Sufrí muchísimo y ahora yo sé que yo no puedo comer algo y digerir fácilmente por problemas de los efectos de la violación. De eso es que lo que nunca se habla. Se habla de los efectos psicológicos, espirituales, pero jamás de los efectos de las secuelas físicas de la violación. Así que
la cruz que llevo, ¿verdad? De los efectos físicos, todavía estoy sufriendo porque no se solucionó mi problema. Sumado a esto, la esclerosis múltiple que empecé a sufrir a partir de los años que tenía 45 años de edad. Entonces el sufrimiento, la enfermedad me ayudó a ir moldeando mi persona. Yo no le veo a la enfermedad como una enemiga o no lloro. Yo no he llorado todavía por mi enfermedad. Para mí es un regalo porque me va purificando, me estoy limpiando aquí en la tierra. Así que si tu hermano tiene alguna enfermedad que te aqueja, no lo tomes como enemiga. No lo tomes como enemiga porque esa es la mejor profesora que te ha puesto Dios para ir moldeando tu carácter, para ser más dócil a Dios, para abandonarte, para agarrarte fuertemente de la mano de Dios. He aprendido que la adversidad nos lleva de un modo natural a mirar en el cielo, al estar más cerca a Dios, a soportar mejor el sufrimiento, a agarrar esa cruz y abrazarla con amor, no con tristeza. Sé que podemos glorificar a Dios de diferentes maneras. Uno puede glorificar en la alegría, pero otros podemos glorificar en el dolor. Así que si tú, víctima de abuso sexual, violación a ti, que estás sufriendo una enfermedad y no acepta, abandónate en Dios. Él te va a hacer más dócil. Él te va a dar fuerza para seguir en ese camino tan difícil. Y allí, en tu enfermedad, en tu dolor, en tu herida, es lo que Dios va a hacer milagro en tu vida. Ahora quiero hablar de mi lucha. Mi lucha social es una lucha personal, ¿verdad? Es una lucha personal como superviviente de violación infantil. Dios me regaló una profesión a que amo, es mi marido, mi profesión. Me salvó del suicidio, me ayudó a dar esperanza a otras víctimas que han pasado por similar experiencia. Como le estaba diciendo, yo estudié la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay. En 1995 a 98 me fui a los Estados Unidos. Fui voluntaria para trabajar con víctimas de abuso sexual y violación en San Francisco, California. Fui como una gitana. Luego del 2000 me fui a Cuba, donde estudié salud pública, trabajo social. De ahí pasé a España, del 2004 al 2006 estuve por allá. Fui voluntaria en Cáritas Católica de Benidorm, trabajé en un programa de reinserción social de las mujeres inmigrantes. En el 2007 volví a los Estados Unidos y trabajé en salud mental, en assisted living, en el estado de Pensilvania. Pero en el 2008 ya empezó mi enfermedad a deteriorarse, la esclerosis múltiple. En el 2016, mi padre, Mucio Villalba, fallece en Paraguay. Como le había dicho, yo soy hija única, yo no tengo hermanos y mi única familia es mi madre. Entonces yo abandoné Estados Unidos y volví a Paraguay. Volví con tanta esperanza, con tanto deseo de ver a esa madre, ¿verdad? Que tenía tan mal recuerdo de ella, pero me encontré con una madre que más odia, con un corazón duro. Ella no estuvo contenta al verme, hasta que puso una orden de restricción en mi contra. No quiere que se acerque. Entonces la jueza me dijo, acepta, tu mamá no te quiere, aceptar. Entonces yo respeto su decisión. Yo vivo solamente a 2 cuadras de mi madre. Voy a seguir el ejemplo de Santa Mónica, voy a orar por mi madre hasta mi muerte. Voy a pedir su conversión. Desde el 2017 yo me dedico a trabajar voluntariamente para ayudar a los desaparecidos en Paraguay, a la búsqueda de localización utilizando las redes sociales.
el gobierno, la Policía Nacional lastimosamente no me quiere porque voy denunciando la falta de ayuda a los familiares de desaparecidos, porque no se busca a los desaparecidos en Paraguay. Señores, acá en Paraguay no buscan los desaparecidos. Si un desaparecido encuentra es gracias a la ciudadanía. Y también doy ayuda a víctimas de abuso sexual, pero todo desde mi casa, ¿verdad? Vía telefónica, porque yo no tengo más fuerza por la esclerosis múltiple que me aqueja. Ahora quiero hablar un poco sobre los pasos que a mí me ayudaron a vencer el dolor de la violación. Yo no pude denunciar, pero yo recomiendo que hay que denunciar el abuso sexual. Los pasos son que primero hay que denunciar el abuso sexual. Si tú que me estás escuchando eres víctima de abuso sexual o conoces a alguien que ha abusado sexualmente, denuncia, no te quedes callado. Tenemos que parar el abuso sexual y la única manera de parar ese abuso es denunciándolo. Después uno tiene que buscar ayuda médica, ayuda a profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, ayuda espiritual para las víctimas que han sufrido abuso sexual. Por favor, no te culpes por el suceso. Tú eres la víctima. Toda esa gente que te ha metido en tu cabeza, que tú provocaste que te violen, eso son basura. Elimina todo eso de tu cabeza. No te culpes. Aléjate de personas tóxicas. Así, sí, hermano, aléjense. Eso no le va a ayudar a ustedes, eso le va a destruir, no le va a ayudar a salir adelante. Aléjate de todos ellos. No te sientas con vergüenza. Emprende ese camino, hermanito, del perdón. No fue culpa que abusaron de ti, que te violaron. Tú no eres menos que otro. Empieza a perdonar, empieza a aceptarte, a amarte. Mantén una actitud positiva, aprende a ver el lado positivo de la vida. Recuerda que nada es para siempre. Lo malo, hermano, lo malo va a pasar, no es eterno. En mi caso, si yo no hubiera sido abusada sexualmente, yo a partir de los 5 años, yo no iba a ser una trabajadora social. No iba a ser una activista social. Esa terrible experiencia me ha ayudado. Es decir, adquirí más experiencia en mi experiencia como víctima que lo que me dio la carrera de trabajo social. Todo mi conocimiento es la experiencia de haber sufrido ese terrible hecho, ¿verdad? Así que ve el lado positivo de lo que te pasó. Compañero o compañera, el abuso sexual no es tu fin. Allí comienza tu misión en esta vida. Hay muchas víctimas que necesitan de tu ayuda, de tu palabra, de tu aliento. Sé un mejor ser humano. En las peores experiencias que uno tiene, hay siempre una lección que hay que aprender. Esa experiencia nos ayuda a conocer nuestros límites y también nos ayuda a descubrir cuáles son nuestros recursos. No nos cansemos en mejorar cada día como para ser mejores seres humanos. La vida tiene sentido, hermano. Sí, la vida tiene sentido a pesar de lo que te ocurrió, a pesar del abuso sexual. Todo tiene sentido, todo tiene valor. En ocasiones la vida nos pone a prueba, te oprime, te deja sin aire, tú no tienes más fuerza para seguir. Pero debe elegir morir o coger la vida, amar la vida y seguir luchando. Hermanito, hermanita, abandónense en las manos de Dios. Es necesario estar dispuesto a dejar que Dios entre en nuestra vida, porque Él es el único que va a poder ayudar a eliminar todas esas secuelas del abuso sexual y la violación. Y
Eso nos va a ayudar a aceptarnos más, a tener mayor compasión, aceptación. Por eso es importante, humilde y honestamente, que le pidamos a Papá Dios amoroso que elimine las secuelas del abuso sexual, la violación que hemos sufrido. El poder del perdón. Como superviviente no te estoy hablando que ames a tus abusadores. No, yo lo que te estoy recomendando que en el fondo de tu corazón les dejes ir a tus abusadores. Y la única manera de dejarle ir es a través del perdón. Al decir, yo te perdono, esa persona ya no va a estar más en tu pensamiento. La falta de perdón, el resentimiento, la amargura, son enfermedades espirituales, hermanito. Nos mantiene alejada de las personas y también nos mantiene alejada de Dios. El acto de perdonar que hace que Dios obre su voluntad en nuestra vida, hace que Dios trabaje en nuestra sanidad de todo lo que hemos sufrido. El perdón también nos va a ayudar a cambiar nuestra vida. Es una medicina, hermano, es una medicina para nuestra alma. Y te vas a dar cuenta que con el perdón vas a salir victorioso, vas a recuperarte. Entonces, si tú no puedes perdonar, pídele a Jesús que te enseñe. Jesús, muéstrame tus ojos. Jesús, préstame tus ojos, préstame tu corazón para que yo pueda perdonar. La perseverancia en la oración, especialmente las víctimas que hemos sido violadas. Necesitamos abrir nuestro corazón y orar constantemente. Es la única manera que Dios va a poder contestarnos. Si Dios hoy no te contesta, hermanito, hermanita, hoy no te contesta tu petición, quizás mañana. Si mañana no te contesta, puede ser este año. Si no te contesta, puede ser el próximo año. Lo que no tenés que pensar es que tus oraciones son inútiles. No. Dios lleva cuenta tus oraciones, Dios lleva cuenta tus lágrimas, tus deseos. La negativa de hoy no significa que va a ser la negativa del futuro. Lo que Dios quiere es que inflames tu fervor, que perseveres en la oración. Es muy importante el pasaje bíblico de Mateo 15, versículo 21 al 28, la mujer cananea. Voy a leer el pasaje. La mujer cananea, venida de aquellos cantones, se puso a gritar: Señor, hijo de David, apiádate de mí, mi hija está poseída cruelmente por el demonio. Pero él no le respondió nada. Entonces se le acercaron sus discípulos para rogarle: atiéndela y que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que sea como tú quieres. Y su hija quedó sana en aquel instante. Hermanitos, la mujer cananea no se da por vencida, continúa importunando a Jesús. Es una mujer perseverante, ella no se desanimó, es toda una lección de fe viva, es un ejemplo a seguir. La mujer cananea nos enseña a no desanimarnos ante las dificultades de la vida, a perseverar en la oración, aunque parezca que Dios no nos hace caso. Buscamos a través de la oración, a la meditación, que Dios amoroso nos muestre su voluntad, que nos dé fortaleza para poder perseverar en el camino de la sanación espiritual.
confesión de pecado y reparación. Ay, disculpe, hermano, me cuesta mucho ya hablar, por eso mi voz se va quebrando. Es necesario, hermanitos, que hagamos una lista con los nombres de todas las personas que hemos ofendido a lo largo de nuestra vida, inclusive nosotros mismos, a nuestro niño interior, a nuestro niño herido, y nos disponemos así a reparar los agravios que hemos causado, reparar directamente el daño físico, mental, espiritual, emocional que hemos causado en otros hermanos y en nosotros mismos. Así que haz esa lista. Confiésate y trata de reparar. Es la única manera de tener sanación. Asiste a la misa, confiésate y comulga. Ustedes, hermanos, no se imaginan el valor de la Santa Misa. Es que es tan maravillosa. Es la misericordia y la generosidad de Dios que son ilimitados. Es el momento propicio donde tú vas a encontrar la sanación de tus heridas, de las secuelas de la violación. Así que, hermano, persevera, asiste a la Santa Misa, confiésate y comulga. Es la única manera de obtener la sanación. ¿Cómo tú vas a obtener sanación si tú no estás poniendo de tu parte? Hay que perseverar, hay que practicar nuestra fe. Hay que hacer oración, penitencia, obras caritativas, asistir a misa. Es la única manera, son los ingredientes que necesitamos para obtener la sanación espiritual. Así que pon de tu parte para que Dios entre en tu vida y te restaure. Quiero decir que a pesar que Dios me ha sanado de las secuelas psicológicas, espirituales, del abuso sexual, todavía llevo pruebas difíciles. Dios no me ha sanado de las secuelas físicas. Porque, como le dije, yo no tuve sanación de las secuelas físicas, sigo con mi problema, pero ese problema yo no lo agrando, yo le entrego al Señor. Por algo, Él no me sanó de la parte física de la secuela de la violación. Eso me ayuda a ir purificándome de todo el daño también que yo he hecho a las personas que me rodean. Otra obstáculo que yo veo en mi vida actualmente es mi activismo social. Yo tengo muchos obstáculos en la búsqueda de desaparecidos en Paraguay. Soy una pionera en el tema de búsqueda y localización. Utilizo las redes sociales para buscar a los desaparecidos en Paraguay. Y cuento la experiencia de los familiares de desaparecidos. Cuento la experiencia y eso es lo que a las autoridades no le gusta. Entonces constantemente van bloqueando mi cuenta de Facebook. Cada mes me bloquean, son obstáculos, piedras en mi camino, pero eso no me va a detener. Seguiré ayudando a los familiares de desaparecidos. También otro obstáculo que encuentro dentro de la sociedad es la estigmatización que tiene la sociedad de las víctimas de violación. Tú habrás escuchado que cuando dan un anuncio que alguien fue violado, una niña fue violada, dice, le acabó su vida está acabado. Ay, hermanito, hermanita, deja de decir esa frase. La vida de las víctimas de abuso sexual no está acabada. Comienza una misión que Dios le va a dar a esa víctima. Así que desecha todos esos prejuicios, que la vida está acabada, que terminarán con problemas mentales en un psiquiátrico, que las víctimas van a abusar de otros niños o niñas, que terminarán en la calle ejerciendo prostitución o adicción a la drogadicción. Eso son excusas, eso no es verdad. Hay un porcentaje pequeño, ¿verdad? Pero no podemos culpar al hecho de la violación que haya ocurrido eso. Hay muchísimas víctimas supervivientes de violación que ya no miran el pasado con tristeza, viven el presente, se enfoca en el futuro para ayudar a otras víctimas. Ejerce profesiones que Dios le ha dado, que son la psicología, trabajo social, psiquiatría, medicina, docencia.
ayudan a otras víctimas. Así que vamos poco a poco sacando esa estigmatización que tenemos de las víctimas. Las víctimas son héroes, son mujeres, hombres valientes que tuvimos esta circunstancia circunstancia en la vida, pero eso no nos ha acabado. Somos instrumentos de Dios para la sanación de otras personas que están viviendo esa experiencia. Así que si tú eres sobreviviente de abuso sexual y violación y quieres recuperarte, primeramente tienes que entregar tu vida a Dios. Sin Dios es difícil la recuperación. No imposible, pero te va a costar más. Así vas a tener victoria, restauración, si tú te agarras de la mano de Dios. También es importante que rechaces todo pensamiento tóxico que te hace sentir culpa y vergüenza de todo lo que te has pasado por la violación. Mírale a Dios, toma su palabra para encontrar en el prójimo, en los demás, a Dios, porque el prójimo es la imagen de Dios. Comparte tu vida con Dios, compártele, abre tu corazón, pídele sanación, acepta la ayuda de Dios, pero tú tienes que aceptar la ayuda de Dios, pero tú tienes que abrir ese corazón que se cerró a causa de la violación. Madura esa relación con Dios y con los demás. Y si no sabes, pídele ayuda a Dios que te enseñe cómo madurar esa relación. Y te vas a dar cuenta que si sigues estos pasos, estas recomendaciones que a mí me ayudaron, vas a ser un instrumento de sanación y restauración para otros hermanos que están pasando por la misma experiencia. Y finalizo el testimonio con 2 bienaventuranzas que me han ayudado muchísimo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Cristo nos está diciendo, feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. Así que, hermanito, hermanita, une tu sacrificio, tu dolor a Cristo. Pon tu dolor en las manos de Cristo. Él te va a ayudar. Él te va a sanar. Él te va a consolar. La segunda bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, Cristo no te dice, véngate, desquítate. Cuántas veces leo en las redes sociales cuando se le han violado a una niña, un niño, dice pena de muerte. Creemos que así se soluciona el problema. La pena de muerte del violador. Eso no viene de Dios, hermano. Esa es la cultura de la muerte, no viene de Dios. Dios lo que quiere es premiarte con el cielo. Quieres que todo lo que tú has pasado en la tierra te ayude en ese camino a la vida eterna. Así que sácate esa idea de la sociedad que te mete que hay que desear la muerte del violador. Lo que hay que pedir es la conversión del violador, la conversión de los asesinos. Bueno, me despido. Muchísimas gracias, hermano Arturo Medina, por brindarme esta oportunidad para dar mi testimonio. Espero que haya alguien que le haya ayudado este testimonio que compartí con ustedes. Si desean comunicarse conmigo vía WhatsApp, lo pueden hacer al 595-986-189-119 desde Paraguay, ¿verdad? Para Paraguay. Y en mi página de Facebook, licenciada Rocío Villalba, activista social católico. Acá yo toco mucho caso de desaparecidos. O en la página, yo les recomiendo más la página Apostolado de Misas del Inmaculado Corazón de María. Así que muchas gracias a todos. Feliz año.
Agárrensele de las manos de Dios. Confíen en Dios y Dios va a restaurar la vida de cada uno de ustedes. Paz y bien.